¿Se escucha? Sí. Bueno. Vamos a abrir la audiencia para continuar con la exposición del defensor oficial. ¿El doctor tiene algún problema de ir representando al resto de los...? No, doctor. Acá tanto van a... Sí, el doctor Fernández me dijo bueno, el resto de las conexiones está, así que hay algunos problemas de imagen, pero recién chequeamos que nos están escuchando, así que vamos a comenzar. Adelante. Gracias, señor presidente. ¿Sí? Buen día. Ante todas las disculpas por esta pequeña oscilación temporal, problemas técnicos en la preparación no produjo presentación. Voy a continuar con la realización del alegato de la defensa, el punto relativo a los defectos en la atribución de autoría utilizada por el Ministerio Público Fiscal conforme el orden organizativo planteado al inicio de estos alegatos. Al acusar a mis asistidos de la totalidad de los imputados a cargo de esta defensa técnica y dejando de lado la situación del señor Pedro Eduardo Blanco, que no ha sido acusado, tan solo dos fueron imputados en su supuesta condición de autores directos. Me encargaré de su situación al analizar los hechos y la prueba. Las 6 personas restantes fueron acusadas todas como dominadores de un aparato organizado de poder. Para ello, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que hay dominio de la voluntad en el marco de un aparato organizado. Hay dominio de la voluntad en el marco de un aparato de poder organizado. Más adelante veremos cómo algunos imputados actuaron con dominio de la voluntad por tener control de un aparato organizado de poder y por tanto son susceptibles de ser considerados como autores mediatos. Al referirse a la teoría del dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas, se hace referencia a la teoría introducida por el profesor Claude Roxin en el año 63. Todo esto es una pequeña cita de los argumentos del Ministerio Público Fiscal, la cual se propuso como una explicación al fallo emitido por el Tribunal de Jerusalén en el conocido caso de Adolf Eichmann, uno de los responsables del asesinato de miles de judíos en el régimen nacionalsocialista. En la teoría del dominio de la voluntad en virtud de aparatos o estructuras de poder organizadas, el protagonista del delito es el dirigente o aquel que tiene facultad para dar una orden dentro de una estructura que goza de una organización que le permite simplemente esperar a que dicha orden sea cumplida sin importar quién la cumpla. Siendo además claro que, en estos casos, el protagonista del crimen no necesita hacerse presente en la escena del mismo y que este hecho no lo hace ajeno al suceso. A criterio de este Ministerio Público Fiscal, esta teoría es la más adecuada para explicar esta forma de autoría, que se basa en la especial forma de actuación del aparato de poder que está a disposición del llamado autor definitorio. Autor mediato no es solo el jefe máximo de la organización, sino, y acá quiero resaltarlo, todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando autónomo. Poder de mando autónomo. Puede, por lo tanto, ser autor incluso cuando él mismo actúa por encargo de una instancia superior, formando así una cadena completa de autores mediatos. Puede definirse al poder de mando como la capacidad del nivel estratégico superior del hombre de atrás, de impartir órdenes o asignar roles a la parte de la organización que le está subordinada o asignada. En este sentido, y en consonancia con lo que se viene sosteniendo, esta conceptualización dogmática abarca no solo a la cúpula superior de la estructura de poder, en este caso sería los máximos jerarcas, los máximos jefes del ejército, de las 3 fuerzas del ejército que tomaron el poder el 24 de marzo del 76, sino que también a los mandos intermedios, siempre y cuando estos den las órdenes a los mandos inferiores, es decir, a los ejecutores directos del delito. Es necesario que dentro del funcionamiento de la organización y en virtud de ella, alguien pueda impartir órdenes a un autor material,
Lo realmente importante es que tenga autoridad o nivel de mando con capacidad para ejercerlo y que la acción se haya derivado del uso de esta prerrogativa de dirección. Ya finaliza esta pequeña cita. En otras palabras, al interior de la organización o como estructura básica de la misma, debe darse la jerarquización de sus miembros y que sea en virtud de la posición jerárquica, sin que importe si la orden proviene de un mando medio o de un mando superior, que la orden de cometer delitos haya sido emitida. En este sentido, Roxin señala que autor mediato solo puede ser quien dentro de una organización rígidamente dirigida tiene autoridad para dar órdenes y la ejerce para causar realizaciones del tipo. Y finaliza con el siguiente ejemplo. Tanto Roxin como la cita que hago del Ministerio Público Fiscal de Roxin. El comandante de un campo de concentración nazi era, por tanto, autor inmediato de los asesinatos ordenados por él, aunque él mismo actuara por indicación de cargos superiores. De ahí que puedan encontrarse en los distintos niveles de la jerarquía de mando varios autores mediatos en cadena. Luego de este compendio de cintas a reglas dogmáticas, que según demostraré son aplicadas de manera errónea, concluye que las personas que allí se individualizan, Martel, Torres y otros, no pueden ser considerados autores mediatos, sino autores directos o ejecutores, ya que según el titular de la acción penal pública, actuaron en forma conjunta con otros con un condominio funcional derecho y por la intervención de diversos intervinientes directos en la ejecución de los hechos. Y en lo que a este punto interesa, finaliza el Ministerio Público Fiscal diciendo con relación a los supuestos dominadores del aparato de poder que en los casos que no hay constancia alguna donde surja que no se encontraba en San Juan a la época de los hechos, y aún si hubiesen existido, es preciso reiterar que al causante se le atribuye una intervención delictiva dentro de la categoría de autoría mediata, razón por la cual no es necesaria su presencia en cada uno de los episodios investigados, agregando que cuando existen constancias de participaciones materiales tiene lugar un concurso aparente entre el tipo de autoría inmediata y el tipo de autoría directa en los hechos concretos que desplaza esta última en beneficio de la autoría inmediata. Cierro cita. En síntesis, para el Ministerio Público Fiscal, respecto del autor inmediato que domina un aparato de poder, no es necesario determinar qué hecho como actuación humana suya se le va a reclamar, ni mucho menos producir prueba para demostrar que ese hecho efectivamente ocurrió, ni siquiera acreditar que tuvo un dominio efectivo del aparato. Entiendo que el acusador público ha hecho una construcción ficcional de las reglas de autoría, y ello se debe no solo a una errónea aplicación de las reglas dogmáticas, sino a su manipulación arbitraria. Quiero dejar claro desde el comienzo que por qué resulta no solo importante, sino decisivo la correcta utilización de las reglas de autoría mediata, ya que su origen se encuentra estrictamente relacionado con la verificación respecto de a quién estaba dirigida su aplicación. Por otro lado, mostraré los motivos por los cuales ha sido tan criticada la teoría del autor aparato organizado de poder. Aclarando lo primero, quiero decir que su origen se encuentra estrictamente relacionado con la verificación de la responsabilidad de los creadores del plan de exterminio nazi, a saber, Himmler, que fue el comandante militar del ejército de reemplazos y plenipotenciario general de la administración de todo el Tercer Reich, Göring, que fundó la Gestapo, que era la policía secreta nazi, y puso al frente a Himmler. En 1935 Hitler designó a Göring como comandante de lo que fue la Fuerza Aérea Nazi. Es decir, fue la máxima autoridad de las fuerzas de estas distintas fuerzas. Eichmann, responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La teoría nace para verificar la responsabilidad jurídico-penal de los creadores del plan de exterminio nazi. Por ello, su autor siempre dijo que cuanto más alejados estaba del hecho concreto, mayor será el dominio del aparato y mayor la responsabilidad penal.
Y me pregunto lo siguiente, ¿acaso ello significa que no se pueda descender por debajo del peldaño de los creadores del plan sistemático? Y la respuesta negativa nos resulta evidente. Por supuesto que sí se puede descender por debajo de quienes fueron los creadores de ese plan sistemático. Ahora bien, que se pueda descender por debajo de los creadores del plan sistemático, ello significa que cualquiera que revista una jerarquía determinada que no sea la del último peldaño del escalafón militar es, como pretende el Ministerio Público Fiscal, dominador de un aparato de poder. La respuesta negativa, además de evidente, nos permite entender que su posición contraria, que es la que sustenta el Ministerio Público de la acusación, no solo es absurda, sino temeraria. Vayamos por el comienzo. Las reglas de autoría son trascendentales por dos motivos importantes. Están vinculadas al principio de acto, la autoría y a la participación delimitan el objeto del proceso. Es decir, si se es autor, deberá acreditarse que la persona realizó todos los elementos típicos de la manera antijurídica y culpable. Si se es partícipe, además de eso, deberá definirse en qué consistió su participación, sea por complicidad, en la que habrá que delimitar cuál fue el aporte, si este se brindó durante la etapa ejecutiva, si fue antes o si fue después. Si ese aporte fue fundamental para la comisión del hecho o si, por el contrario, tan solo sirvió para facilitar su realización. Si fue inductor, cuál fue la exteriorización cometida que se valora como inducción. Y todo eso debe ser probado. En tal sentido, es innegable la influencia de Carlos Nino y Jaime Malambún Gotti en el diseño jurídico y el estudio de los diversos problemas relacionados con la transición democrática después del 10 de diciembre de 1983. En su magistral obra, Juicio al Mal Absoluto, que en realidad se publicó primero en inglés, Radical Evil Untried, si mal no recuerdo el nombre, Nino aborda esta problemática no solo con una asombrosa claridad, sino con un profundo contenido de respeto irrestricto a los valores éticos y democráticos con los que debería realizarse esa tarea. Con relación a este punto particular, se preguntó lo siguiente: ¿cómo es posible que aquellos que no mataron o torturaron a nadie con sus propias manos sean responsables de homicidio? ¿Es posible que Videla, Eichmann o Goering estuvieran matando o torturando gente mientras estaban sentados en sus cómodas oficinas rodeados de teléfonos y pizarrones? Y acá subrayo lo siguiente: tanto Nino como la totalidad de los autores exigían que estuvieran sentados en sus oficinas a través de comandando ese aparato. Es decir, por algo se llama autor de escritorio. No tiene que estar en cualquier lugar o fuera de cualquier lugar, sino que tiene que estar en algún lugar determinado. Y cuando me refiero a oficina no me refiero físicamente en el espacio de trabajo, sino al mando de las distintas circunstancias que le permitían controlar ese aparato. El problema fue tratado, sigo con la cita de Nino, el problema fue tratado en la decisión que condenó a algunos de los miembros de la Junta Argentina. La decisión hizo a cada uno de los comandantes responsable por los hechos de sus subordinados sin limitar o socavar la responsabilidad de estos últimos. La Cámara Federal de Buenos Aires sostuvo que la teoría de control de los actos, desarrollada por el jurista alemán Hans Welzel, debería determinar quién perpetró el crimen. Esta teoría sostiene que el autor es la persona que controla el curso de los eventos que llevan a la realización del acto. Es el amo del delito. En términos de Roxin, aquel que domina el hecho. Esta teoría, de acuerdo con la Cámara, puede ser extendida hasta los autores indirectos. Existen delitos por los cuales el que maneja el curso de los eventos no es el mismo que el que lleva adelante el acto descrito en la norma penal. Este concepto de autor indirecto normalmente se aplica cuando la persona que controla el curso de la acción utiliza a otra persona como un mero instrumento. La Cámara lo extendió a los casos en los que el autor inmediato es responsable por el planeamiento y la comisión del delito, y otro, el autor indirecto, está usando el aparato de poder del cual el agente inmediato es meramente una pieza, como su instrumento. En estos casos, el autor indirecto, a veces llamado criminal de escritorio, preserva el control total de la comisión de delito a pesar de la responsabilidad que le cabe al autor inmediato, dado que el primero está utilizando una maquinaria anónima para cometer el delito y no le importa la identidad de sus miembros. Si alguno se niega a operar, es reemplazado inmediatamente por otro.
En estos casos, el autor inmediato no necesita ser hallado culpable, sino que debe ser completamente intercambiable por otros por quienes ejercen el control, nuevamente utiliza la palabra control total, del aparato de poder. De acuerdo con la Cámara, cada uno de los miembros de la Junta tenía control total, tercera vez, sobre hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, etcétera, que eran necesarios para llevar... que era necesario para llevar adelante las desapariciones. La mayoría de la Corte Suprema manifestó su disenso respecto de esta visión de la autoría y prefirió en cambio condenar a los comandantes como instigadores de los subordinados que cometieron los crímenes. Si los comandantes argentinos, por ejemplo, deben ser castigados como autores, cómplices o instigadores, carecía de consecuencias relevantes, dado que el castigo es el mismo. El Código Penal argentino igual instigadores, cómplices y autores. Sin embargo, es dudoso, dice el autor, si esto es moralmente correcto y debiera ser mantenido. Los instigadores y los cómplices, y acá el núcleo de la crítica, son accesorios al principal y su culpabilidad requiere prueba individualizada de las acciones del principal, algo que no fue realizado en el juicio argentino. Situación perfectamente aplicable a lo que ocurrió a lo largo de este debate respecto de los casos individuales de autoría directa. El problema de la autoría podría tener una fuente normativa más profunda, surgida por la intuición de que cuando una persona comete la acción X, no debe ser responsable cuando la acción Y interviene en la cadena causal entre el acto de X y el resultado R. En ese caso, el resultado R no puede ser causalmente adscrito a X, sino solo a Y. Mi impresión, dice Nino, es que el principio de la autoría es una derivación del principio de dignidad de la persona e implica que la acción voluntaria no debe ser tratada como un mero accidente o como un evento natural y que es imposible saltar sobre actos voluntarios para adscribir responsabilidad a los agentes indirectos. Acá tengo que admitir una cuestión que no está dicho acá en la cita, pero en honor a la realidad, Nino dice, y yo disiento con esa posición, que en los casos de violaciones masivas a los derechos humanos, el principio de dignidad humana no se aplicaría. A mí eso me cuesta aceptarlo. Vemos con toda claridad que el problema principal, y esto vuelvo a decir yo, vemos con toda claridad que el problema principal en la autoría indirecta, como lo llama Nino, o por dominio de la voluntad en virtud de un aparato organizado de poder, como lo llama Roxin, está dado por el reconocimiento explícito acerca de una renuncia absoluta a la prueba individualizada de las acciones del principal. De tal modo, la teoría del dominio del aparato no exige la prueba de que una persona determinada realizó una acción determinada en contra de una víctima determinada, sino que se contenta con que el hecho sufrido por una víctima determinada sea una expresión del plan sistemático creado por el autor de escritorio. De allí las críticas a la afectación de garantías constitucionales largamente citadas, toma toda su dimensión. Por tal motivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó esta interpretación del reproche que debía hacerse a los jefes de la Junta Militar. Sin embargo, aquí se produce un fenómeno cuya dimensión no es ya preocupante sino alarmante. El Ministerio Público Fiscal renunció a la averiguación de la verdad como uno de las obligaciones internacionalmente asumidas por el Estado argentino en materia de delitos de lesa humanidad, y se contentó con colocar a la mayoría de los imputados en el lugar de dominadores del aparato. Esto es, ya no se trata de determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes intervinieron en su realización, sino en asignar una cuota parte de responsabilidad a todo aquel que detentara una jerarquía en la organización. De tal modo, si para el acusador público todos los que no revestían el más bajo rango de escalafón militar o policial era dominador del aparato de poder, esto equivale tanto como decir a que en verdad absolutamente nadie lo dominaba. Es que ello se verifica cuando se pretende asignar autoría a pesar de encontrarse la persona ausente de su escritorio.
desatendiendo a lo que funda el dominio de derecho en esta especie de autoría es justamente el dominio del aparato, que su creador consigna como autor de escritorio o quien tiene el manejo de las palancas o puede oprimir los botones correctos para que funcione el aparato del poder. Lo que ciertamente es inviable estando de licencia o en comisión. Una cosa es no estar efectivamente durante la ejecución del hecho y otra es decir que hay un dominador de un aparato que está fuera de las instancias de control de ese aparato, que no es lo mismo. Ello demuestra que la expresión autoría mediata por dominio de un aparato de poder es utilizada como sinónimo de reproche de derecho penal de autor o versari in re illicita. Sin embargo, trazando un paralelismo con la teoría de la equivalencia de las condiciones, se puede establecer que si la persona estaba ausente, sea por licencia, comisión o lo que fuere, y el aparato seguía funcionando, entonces esa persona no dominaba ningún aparato, como se verá. Si todos dominan el aparato, salvo los ejecutores, entonces realmente nadie domina nada. Más que una estructura jerárquica estrictamente organizada, en la que solo pocas personas tenían el dominio del aparato clandestino, es la síntesis más ejemplificadora jamás vista de alguna especie de cooperativa universal con fines siniestros, o de organización regida por el modelo de participación directa en la que todos pueden tomar decisiones autónomas acerca del funcionamiento del aparato siniestro. Y esto resulta absurdo. No por nada decía Nino que al estudiar la historia del derecho penal aplicada a las violaciones masivas de derechos humanos, lo que vemos generalmente es, a lo sumo, juicios y castigos a la gente equivocada o a la gente correcta, pero por los actos equivocados. Nino, la obra citada, página 34. Destacando como excepción a ese panorama, en aquel entonces, el ejemplo argentino por el célebre juicio a las juntas o causa 13. Es que lo que se trata de determinar, y en esto es muy enfático Zaffaroni, como yo voy a mostrarlo a continuación, es quién tenía el dominio del hecho, y eso es una cuestión de hecho, que tiene que ser probada. Además, en cuanto a los creadores del plan sistemático, esa ubicación era más sencillamente demostrable, en virtud de que se podía conocer y probar las órdenes impartidas. Mas en este proceso, ni siquiera se han establecido cuáles serían las concretas órdenes impartidas en cada caso que fundarían el reproche que se le formula a mis asistidos. Luego de verificar que la única finalidad por la cual se optó por esta forma ficcional de asignar autoría está dada por la imposibilidad de probar qué acción concreta se le asigna en el plan sistemático a mis asistidos, debo verificar dos cuestiones adicionales. La primera consiste en determinar si esta teoría detecta aplicación pacífica, ya que, de lo contrario, deberíamos acudir a las reglas tradicionales de autoría, que son respetuosas del principio de acto y de culpabilidad. Lo segundo es preguntarme acerca de si, además de todos los problemas, el MPF, el Ministerio Público Fiscal, ha hecho una correcta aplicación concreta de esta herramienta teórica, adelantando que, además de todos los defectos ya señalados, la teoría fue mal aplicada. En efecto, como ya adelanté, asignar el dominio del aparato a todo aquel que revista alguna jerarquía no es la conclusión a la que se arriba por la aplicación de esta teoría, y lo más llamativo es que ello surge de la propia explicación dogmática que efectuó el Ministerio Público Fiscal. Veamos el primer punto. En cuanto a la extensión de su aplicación, el acusador público correctamente señaló que fue utilizada por la Cámara Federal de Apelaciones en la causa 13, mas omitió decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo de fecha 30 de diciembre de 1986, la rechazó por mayoría, aunque vale recordar que tanto Petraki como Baqué la aceptaron en su voto minoritario, pero sosteniendo lo siguiente: la concepción de la autoridad inmediata a través de la utilización de una estructura organizada de poder es aplicable a la causa seguida contra comandantes de las Fuerzas Armadas, ya que la estructura jerárquica de la institución militar posibilita a quien se encuentre en su vértice, repito, posibilita a quien se encuentra en su vértice la utilización de todo o parte de las fuerzas bajo su mando en la comisión de hechos ilícitos. En síntesis,
En la causa más importante de nuestra historia, relativa a la judicialización, al plan sistemático de violaciones masivas de derechos humanos, esta teoría dogmática fue rechazada por mayoría y quienes en disidencia la aceptaron entendieron que podía ser aplicada, pero para quienes fueron los creadores del plan, a quienes se encuentra en su vértice, y no para cualquier otro funcionario o perteneciente a las Fuerzas Armadas o de seguridad. Por su parte, la doctrina en estos casos se deben considerar según las reglas comunes de la coautoría. Esta es la posición, la cita textual de Bacigalupo en su libro Derecho Penal. No hago toda la cita para no extenderme demasiado a partir de ahora. Página 510 con cita de Yeye. Esta parece ser también la posición de Niemann, decir, por lo tanto, creo que la Cámara de Apelaciones estaba equivocada cuando utilizó la extremadamente vaga teoría alemana del control del acto y doblemente equivocada cuando utilizó el concepto de autoría indirecta. Los comandantes no eran autores indirectos ni eran instigadores, como dijo la Corte Suprema luego. Eran meros autores junto con la gente que físicamente secuestró a las personas. Pareciera que Nino se enrola más en una teoría subjetivista de autoría. Lo que ciertamente exigía demostrar las intervenciones concretas en cada caso para luego efectuar su valoración dogmática. Zaffaroni, por su parte, sostuvo que la regla que establece que un sujeto que se encuentra más alejado de la víctima y de la conducta homicida tiene menor dominio del hecho en los casos de aparato organizado de poder, sufre una inversión, pues cuanto más alejado el ejecutor está de las víctimas, más cerca se encuentra de los órganos ejecutivos de poder, lo que le proporciona mayor dominio del hecho. Y valora lo siguiente. No se observan las ventajas de esta complicada construcción, entre otras cosas porque es una cuestión de hecho determinar si se mantuvo o no el dominio del hecho, en cuyo caso no cabría descartar la coautoría o la participación. La fungibilidad de los ejecutores no indica nunca que su aporte no sea necesario, incluso sin apelar esta tesis. Además, es menester, y esto lo enfatiza, evitar el riesgo de devaluar la intervención de los ejecutores y facilitar ciertas soluciones políticas poco deseables. Página 615 del manual. Si bien no aclara el maestro argentino cuáles son esas soluciones políticas poco deseables, creo que su intervención en el fallo Antinir nos aproxima a su conocimiento. Esto es, la atribución de autorías ficcionales no probadas, violando el principio de acto, de culpabilidad e incurriendo en la adversaria ilícita. Cada vez que me refiero al concepto de autoría ficcional no es alguna intervención propia, sino que es un concepto tomado de ese mismo caso que acabo de mencionar. Para Bosso, los que participan en cualquier actividad que impulsa autónomamente el movimiento de la maquinaria pueden ser considerados como autores. De lo contrario, solo cabría la posibilidad de participación. Verbigracia, el que simplemente aconseja o proyecta planes de exterminio y carece de poder de mando, el que proporciona los medios para asesinar. Todos estos a Bosso no los considera como autores mediatos. Y agrega que Dona, que si bien en una primera aproximación aceptó la teoría del autor mediato, ahora la rechaza y se inclina por la solución de la inducción, ya que la teoría de la previsión de regreso, según expone Dona, dice Bosso, impide hablar en los supuestos de aparatos organizados de poder de un auténtico autor en el caso de los directivos de este tipo de organizaciones, porque el ejecutor actúa con volición y de forma voluntaria. Conforme a este inductor no causa el resultado del hecho de la misma manera que lo causa el autor del hecho. Solo el autor tiene el dominio del hecho gracias a la acción dirigida y causada libremente. Para Strattenberg, el hombre de atrás tendrá que tener una medida mínima de poder dentro de la organización y no podrá ser un mero cartero cuando deba tomar parte en el dominio sobre el acontecer. Una delimitación más precisa es por el momento dudosa. Es decir, que aquellos que retransmiten una orden para Strattenberg, una orden que no emana de su propia autoridad, no podrían ser considerados como autores mediatos. Página 394 y 395 de su clásico Derecho Penal. Ello da cuenta que quien transmite una orden tomada por otro no puede ser considerado autor mediato por dominio del aparato del poder, ya que justamente carece de la aptitud de poner en marcha el aparato. Por su parte, Jacobs dice de manera crítica que
Se suele apreciar autoría inmediata en el aprovechamiento de aparatos de poder organizativos. Transcribo la nota al pie de su tratado. Las variadísimas fundamentaciones sobre la autoría inmediata convencen todas en escasa medida. También está muy poco claro a qué nivel de la jerarquía ha de situarse el autor mediato. ¿Solo el Führer, el ministro competente, el jefe de departamento en la Oficina Superior de Seguridad del Rey, etcétera? Descendiendo hasta el comandante del comando ejecutor, y esto lo destaco. Está pues por decidir quién está bien entre la cúspide y el ejecutor, ha de ser autor mediato. Vuelvo al cuerpo de la cita. El autor del despacho es considerado autor mediato. Bien es verdad que no cabe dudar, teniendo en cuenta la dinámica de grupos, de la situación de superioridad de quienes ordenaron las muertes de judíos, por ejemplo en la Oficina Superior de Seguridad del Rey. Apreciar autoría inmediata es, sin embargo, tan superfluo como nocivo. Conforme a la concepción aquí mantenida, la coautoría en los supuestos normales no representa problemas. En los demás casos queda la inducción. El Tratado de Derecho Penal de Jacob del Marcial Pons, 97, 183 y 184. Para acá hay ambos, los autores que no pertenecen al vértice de la organización, pero sí, por ejemplo, a nivel medio de conducción, poseen dominio de la organización por dentro del aparato a lo sumo respecto de sus subordinados. Ellos no dominan todo el aparato, sino solo una parte de este. Este dominio parcial justifica su consideración como autores mediatos, al menos respecto de la parte de los sucesos bajo su dominio. Por otra parte, su dependencia del vértice de la organización parece hablar en contra de una autoría mediata y en favor de una coautoría fundada en la división funcional del trabajo. Sin tal división del trabajo, de ningún modo se hubiera podido realizar la solución final. Tampoco se hubiera podido funcionar tan eficientemente la maquinaria de exterminio de un campo de concentración como Auschwitz, en particular bajo la orden y supervisión del comandante de campo Koch. Resalto la cuestión relativa al comandante porque entiendo que ese es el límite mínimo de jerarquía que se requiere para entrar dentro de la categoría de autor mediato, como coinciden todos los autores que aceptan este tipo de autoría. Siempre refieren a algún comandante de algún tipo de unidad. Finalmente, para Sansinetti se discute en verdad si todos estos casos constituyen autoría mediata o coautoría, pero no se debería ver ninguna contraposición entre uno y otro concepto. A la autoría mediata se le opone la directa y a la coautoría la autoría individual. Si el autor es mediato, en el sentido de que domina el aparato de poder sin intervenir en la ejecución, y concurrentemente deja en manos de otros la realización de hechos como autores directos, entre estos y aquel hay propiamente una coautoría, porque con su aporte cada uno domina la correalización del hecho, aunque pierden el control en tiempos distintos. Esto está muy bien, me parece. Esta forma de coautoría se podría ver así como una coautoría vertical, en desnivel entre autores mediatos y directos, por oposición al caso corriente de coautoría horizontal o del mismo nivel, que es la clásica coautoría por codominio funcional derecho. Esta es la primera tesis doctoral de Sansinetti 713-714 de Camulari. Veamos ahora qué dijo su propio creador a situaciones como las que el Ministerio Público Fiscal pretende su aplicación. Luego de un sofocante estudio de estos problemas dogmáticos, he verificado que incluso el propio Roxin rechaza su aplicación a los supuestos como los que el Ministerio Público Fiscal la reclama. En efecto, dice el iluminado maestro alemán, a modo de conclusión o resumen de su teoría dogmática, que el ejemplo histórico que tuvo a la vista en el desarrollo de esta forma de autoría inmediata fue la dictadura nacional socialista. Cuando Hitler o Eichmann daban una orden, podían estar seguros de su ejecución. Según mi concepción, es autor mediato todo aquel que se sienta al lado de la palanca de mando de un aparato de poder. La autoría inmediata, en virtud de aparatos organizados de poder, es una figura política fructífera que supera algunas objeciones, que permite comprender a los sujetos de atrás como autores, sobre todo en crímenes de Estado y delitos de organizaciones criminales, pero se le exige demasiado cuando se pretende aplicarla a todas las relaciones jerárquicas.
Roxin, el tratado de tomo 2, página 125. A su vez, para no universalizar ciegamente el concepto de autor, como nos propone el Ministerio Público Fiscal, aquel lo limita a quien tenga la capacidad de mando autónomo en estos términos. La medida de responsabilidad, más bien, aumenta cuanto más alejado se esté de aquel que con sus manos hace funcionar el arma asesina, y más se acerque uno a los puestos superiores de la cadena de mando. En estos casos ocurre que la pérdida de proximidad al hecho se compensa por la medida de dominio organizativo, que aumenta cuanto más se asciende en la escala jerárquica del aparato. Cualquier actividad que no impulse autónomamente el movimiento de la maquinaria, más bien solo puede fundamentar participación. Aquel que simplemente interviene aconsejando, quien sin tener mando proyecta planes de exterminio, quien proporciona medios para asesinar, son por lo general únicamente cómplices. El 241 o 243 no del tratado, sino del libro especial sobre autoría. Lo que se trata de determinar, es acerca de quién tiene el dominio del hecho, quién se encontraba detrás de las palancas que hacían funcionar el aparato de poder, quién tiene capacidad de mando autónomo o quién preserva, ejerce o tiene control total del aparato de poder o control total sobre hombres, órdenes, lugares, armas, etc. en términos técnicos. Claro está que los creadores del plan lo podrían haber tenido, y quizá también el jefe del tercer cuerpo del ejército, y ya más levemente el jefe de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza, y quizá, aunque más limitadamente, el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Pero no se puede predicar que nadie más debajo de la estructura jerárquica militar tuviera la capacidad de dar de manera autónoma órdenes que hicieran funcionar ese aparato. Tal es la conclusión a la que fatalmente se arriba del artículo 2003 del reglamento RC 25.1 del Batallón de Infantería, que establece que el jefe de una unidad empleará su plana mayor para obtener información, preparar acciones, efectuar proposiciones, planes y órdenes que transformen en acción sus resoluciones. Eso es lo que claramente distingue a lo que en la teoría administrativista se conoce como funciones de apoyo, a diferencia de quienes detentan funciones de conducción. El jefe de regimiento es el que tiene funciones de conducción, y para su tarea se nutre de su plana mayor, que lo asisten a través de las funciones de apoyo. Por eso, jamás la plana mayor podría tener esa capacidad autónoma de dirigir el aparato. Lo mismo ocurre durante la ejecución del plan sistemático, con quienes ejercían la jefatura de la policía de la provincia, puesto que la conducción de esas instituciones, en lo que a la ejecución del plan sistemático refiere, estaba absolutamente subordinada a la jefatura del área 332. En tal sentido, había perdido dicha institución, la policial, su autonomía de conducción. Tal es así que quienes ocupaban transitoriamente esa posición no eran sino personal militar subordinado al jefe del área. Y justamente esta circunstancia acredita además por qué a Grassi Susini no se lo haya vinculado seriamente con ninguno de estos procesos. Debo recordar que el nombrado Grassi Susini fue el jefe de la policía de San Juan antes del inicio del plan sistemático ocurrido el 24 de marzo de 1976. En aquella época, el jefe de policía estaba absolutamente subordinado a las fuerzas políticas y conducía autónomamente esa institución. A partir del 24 de marzo de 1976, la policía de San Juan pierde toda autonomía y queda subordinada al jefe del área 332. Por eso, quien fuera su titular no tenía desde aquel entonces capacidad autónoma, como se dijo. Y antes de ese momento, a pesar de su autonomía, no existía un plan sistemático. Es ello y no otro el motivo que puede sostener la falta de vinculación seria de Grassi Susini con estos procesos. En tal sentido, coincidimos con la descripción que sobre este punto hizo el señor fiscal cuando dijo que
La provincia de San Juan conformaba exclusivamente el área 332 de la subzona 33. La autoridad a cargo de esta área fue el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, RIM 22, lugar que fue ocupado desde el 24 de diciembre del 75 y hasta el 4 de diciembre del 77 por el coronel Juan Bautista Mervieles, fallecido. Así, la totalidad de los hechos que son objeto del presente juicio oral tienen lugar bajo la jefatura del coronel Mervieles como jefe del área 32. Bajo el control del jefe del área 332 se encontraban tanto las fuerzas provinciales como las federales, a saber, la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario Provincial, así como la delegación de la PFA y de la CIDE. Es que el MPF, el Ministerio Público Fiscal, hace las citas dogmáticas correctas cuando dice en su alegato que es necesario que dentro del funcionamiento de la organización y en virtud de ella, alguien puede impartir órdenes a un autor material. Lo realmente importante es que tenga autoridad o nivel de mando con capacidad para ejercerlo y que la acción se haya derivado de esa prerrogativa de dirección. En otras palabras, al interior de la organización o como estructura básica de la misma, debe darse la jerarquización de sus miembros y que sea en virtud de la posición jerárquica, sin comporte si la orden proviene de un mando medio o de un mando superior, que la orden de cometer delitos haya sido emitida. En este sentido, Roxin señala que autor mediato, esto es todo el MPF, autor mediato solo puede ser quien dentro de una organización rígidamente dirigida tiene autoridad para dar órdenes y la ejerce para causar realizaciones del tipo. Y termina el MPF con esta cita: el comandante de un campo de concentración nazi era, por tanto, autor mediato de los asesinatos ordenados por él, aunque él mismo actuara por indicación de cargos superiores. De ahí que puedan encontrarse en los distintos niveles de la jerarquía de mando varios autores mediatos en cadena. Como advierte claramente Roxin, Roxin llega a incluir como último bastión al comandante de un campo de concentración, cargo respecto del que si hubiera que trazar un paralelismo con la estructura del ejército, no sería sino la del jefe de regimiento de infantería de montaña 22. Así también lo entendió el DGHST en el caso 4265, es el Superior Tribunal Superior, donde se condenó al comandante del regimiento de frontera por el hecho ocurrido el 7 de febrero del 66, cuando un refugiado intentó traspasar la línea fronteriza, pero fue descubierto por dos soldados ubicados en una torre de observación que dispararon contra él y le dieron muerte. Allí el Tribunal Federal Superior alemán consideró que la orden dada por el acusado en su condición de comandante de regimiento a los miembros de su regimiento tenían una posición tan dominante que representa la realización a través de otro del tipo de homicidio. Con relación a las acusaciones sobre mis asistidos, debió haberse probado qué hechos externos realizaron que pudieron caracterizarse como una colaboración o participación en el funcionamiento del aparato, lo que no fue realizado. Finalmente, Roxin termina reconociendo en su cumbre del concepto de autor por dominio de derecho, en virtud del dominio de un aparato organizado de poder del siguiente modo. Es decir, su propio creador reconoce cierta indeterminación respecto del concepto de autor de dominio del aparato. Esta tercera manifestación de la autoría mediata, acabada de analizar, pone de manifiesto con especial claridad que la estructura del dominio del derecho tratada antes es un concepto abierto. En efecto, no cabe formular un concepto de autor delimitado firmemente mediante la explicación exhaustiva de sus elementos siempre irrenunciables, del que pudiera derivarse por deducción lógica la solución de estos casos. No son las consecuencias conceptuales a partir del sistema o de otras premisas supremas las que pueden llevar aquí a resultados útiles. Estos puntos de vista generales hay que recordarlos brevemente para salir al paso al malentendido de que el dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado consista en una construcción ad hoc que solo a duras penas quepa armonizar con las formas tradicionales de la autoría. Estimar autoría mediata no significa que en estos casos se cree una especie de derecho de excepción para crímenes especialmente reprobables.
Como se observa, la aplicación de esta teoría no solo no es pacífica, sino que su propio creador cuestiona la extensión actual con la que se ha pretendido su utilización. En cuanto a la aplicación por parte del Ministerio Público Fiscal, entiendo que ha sido absolutamente inadecuado el análisis que nos propone, ya que si seguimos su planteo se arriba a la conclusión de que absolutamente todo aquel que superaba un mínimo umbral de jerarquía dominaba el aparato de poder, lo que equivale a decir que nadie realmente lo domina. Y todos sabemos que ello no es así. Como dije, lo que se pretendió esconder mediante el mal empleo de la herramienta teórica es la ausencia de la verificación fáctica y probatoria acerca del aporte que cada imputado habría realizado a los padecimientos narrados por las víctimas. Para superar esa situación, sostuvo que todos los que revestían una jerarquía en la estructura del RIM 22, a partir de la carátula de su libro histórico para esos años, como lo mostré en la primera audiencia, la coincidencia acerca de la carátula del libro histórico del RIM 22 con la carátula de todas las causas que tramitan ante este tribunal y ante los juzgados de instrucción federales de la provincia de San Juan, ¿cómo podría dominar el aparato el S2 y simultáneamente, ese razonamiento lleva a conclusiones absurdas. ¿Cómo podría dominar el aparato el S2 y simultáneamente el S3? Y a su vez también un jefe de compañía o de sección. Pero como si además ello fuera poco, prescindió de probar una cuestión de hecho indispensable en esta forma de autoría, que es justamente lo que señala como crítica a Zaffaroni. ¿Qué órdenes dio cada uno en relación con cada hecho? Puesto que lo que da contenido al injusto en esta forma de autoría es la emisión de órdenes delictivas, y ello además permite verificar los eventuales desvíos. Por ejemplo, si un ejecutor, además de cumplir con la orden de practicar una detención ilegal y de efectuar un interrogatorio bajo tormentos, decidiera apoderarse de los bienes o realizar una agresión de contenido sexual o lo que fuere, ¿deberían esos hechos adicionales ser atribuidos al emisor de la orden de detención? Además, ese mecanismo insólito encuentra un valladar en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Antilir, Omar Manuel y otros, sobre homicidio en riña y lesiones leves en concurso real del 4 de julio del 2006, cuya aplicación en estos autos viene dado por el claro análisis allí efectuado respecto a la imposibilidad de construcción de autorías ficcionales en virtud del principio de inocencia, de culpabilidad, de los principios de inocencia, de culpabilidad y de acto. Allí, el máximo tribunal sostuvo que, ciertamente, ya a simple vista, la formulación de la ley se refiere a los tipos de lesiones y homicidio en riña, ¿no? Se tendrá por autores, da pie a cuestionar su legitimidad constitucional, en tanto consagraría una presunción de culpabilidad a partir de un precepto de responsabilidad objetiva, vedado por el principio de culpabilidad. Si no se sabe quién lo mató, que respondan todos. El paralelismo y la referencia a la acusación de este juicio es innegable. Siguiendo el modelo de la versari re illicita imputatur omnia quae secuntur ex delicto, quien comete un hecho ilícito es responsable por todo lo que se siga de él. Que si esto fuera efectivamente así, es decir, si el artículo 95 del Código Penal supliera la falta de prueba acerca de quién fue el autor del hecho por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes en la riña, nos encontraríamos frente a una regla que lesionaría la presunción de inocencia. Sin embargo, el acuo dejó en claro que aquello por lo que se hace responder a los condenados en modo alguno deriva de una presunción de autoría, sino todo lo contrario, ya que se tuvo por debidamente acreditado que su conducta de golpear a las víctimas significó ejercer violencia en el contexto de una riña. Y aquí la distinción de Antinir con la acusación de este juicio. En el fallo Antinir, lo que no se pudo determinar era quién había exteriorizado la acción que provocó el resultado de muerte. No que todos ellos participaron en un hecho generando diversas acciones lesivas. Y que tal conducta resulta generalmente idónea para producir el resultado de muerte o de lesiones en su caso. Esto significa, en otras palabras, que el tipo penal en cuestión fue interpretado razonablemente como un delito preterintencional, en el cual la conducta realizada y probada ya representaba el riesgo previsible de la producción del resultado.
que el hecho de que el texto legal cuestionado sujete su aplicación a la circunstancia de que no conste quién causó la muerte o las lesiones, no puede ser entendida, por cierto, como una autorización a los jueces para solucionar las dificultades probatorias para la imputación del resultado a uno o varios autores en concreto, por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes en el hecho, pero con una pena menor. Pues eso significaría consagrar una pena de sospecha, vedada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que el indubio prorrego prohíbe toda interpretación de una norma a partir de la cual se derive la existencia de una presunción directa o indirecta de culpabilidad. En consecuencia, la distinción entre cuestiones de derecho material y de derecho procesal, además de no ser siempre sencilla, tampoco resulta necesariamente fructífera. Así, en el caso de la presunción constitucional de inocencia, se prohíbe la inversión de la carga de la prueba en forma general, sea que ella se concrete en el dictamen institucional que proporcionó la mejor excusa a la irrupción de la dictadura. Besetti va más allá y afirma de manera directa y clara que no se trataba de un error circunstancial, sino de una lógica política y militar, por la cual los grupos insurgentes trataban de obtener el apoyo de las masas hasta entonces pasivas. El epílogo, pero ante todo, el núcleo de esta cuestión consiste más bien en saber dónde ubicar la responsabilidad de la violencia desplegada, o para decirlo más claramente, dónde ubicar la responsabilidad de las condiciones que hicieron posible una violencia de este tipo en la sociedad. Y vuelve el autor. La teoría de los dos demonios encuentra entonces el principio de su precariedad. Ya no son ni unos ni otros los únicos responsables de una violencia sin precedentes en la historia de esta sociedad, sino más bien toda una serie de prácticas, dispositivos, ideas amasadas durante años, probablemente décadas, silencios, complicidades y aquiescencias, encabalgados y encadenados entre sí, que crearon las condiciones necesarias para la producción y potenciación de la violencia. Allí se encuentra el umbral del autoritarismo y el desprecio, el conservadurismo y la discriminación, la imposibilidad política de establecer proyectos más o menos ampliada de iguales para gozar todos y al mismo título de los mismos beneficios, que caracteriza a la historia argentina. Esto no significa en absoluto que todos fueron responsables directos de las acciones cometidas, sino que, no obstante, existió un grado considerable de participación de la mayoría de los componentes de la sociedad civil en la creación, la vida y el mantenimiento de un régimen de violencia. Estos argumentos no pueden dejar entrever una ausencia de distinción en los grados de responsabilidad, inclusive en términos jurídicos, en la comisión de las acciones. Cada quien en la sociedad argentina no fue el responsable directo y último de las acciones consideradas. Sin embargo, no puede escaparse a la duda pensante de pretender saber por qué ello se produjo en el conjunto de esta sociedad y en ese momento y no en otra. En otras palabras, no puede evitarse el planteo de la pregunta, atroz y desafiante, de por qué fue posible el terror. Esta pregunta sigue siempre abierta. La experiencia del horror es el libro del Puerto, primera edición, 271-271. Es de la colección tesis doctorales que dirigió Henry Alcote. Finalmente, sobre la dinámica de funcionamiento de Montoneros, resulta de gran valor histórico el libro Montoneros, la soberbia armada, del extinto periodista Pablo Giussiani, quien dejó el país como exiliado en octubre de 1976, respecto del cual quien fuera presidente de la CONADEP, Ernesto Sábado, lo proclamó como un libro de trascendencia histórica, conmovedoramente honrado y admirablemente escrito. Su lectura íntegra es apasionante a los fines históricos. Sin embargo, debe ser una breve cita que da cuenta de la reconstrucción de contexto que vengo describiendo. Dice el citado autor: en 1975 yo había comenzado a escribir en el diario La Opinión una serie de notas pesadamente críticas sobre Montoneros, con las que creo haber contribuido a movilizar en algunos miembros del grupo procesos íntimos de revisión que acabaron por alejarlos de la organización. Un oficial montonero de rango similar al de Parco, aclaro yo porque he leído otro libro, se refiere a Paco Dómez,
Me visitó un día en la redacción del diario y me invitó a discutir políticamente los temas tratados en mis artículos. Me halagó, confieso, la idea de que la organización creyera tener razones suficientes para intentar disuadirme de insistir en mis críticas. Acordamos almorzar al día siguiente. Mis artículos habían subrayado la incongruencia entre la decisión montonera de retornar a la lucha armada y los posteriores esfuerzos de la organización por abrir espacios legales para un partido político ostensible y casi declaradamente ligado a la guerrilla. En uno de los artículos me preguntaba qué insondable tipo de estrategia podía conciliar la campaña entonces en curso por lograr el reconocimiento legal del partido auténtico y las paralelas jornadas de piromanía escenificadas por montoneros en las calles de Buenos Aires, con acciones que incluían desde el incendio de 2 bares reputados como símbolos de la oligarquía y la destrucción de casi 1 millar de lanchas en el Paseo del Tigre. Mi interlocutor explicó que el retorno montonero a la clandestinidad había sido una necesaria medida de seguridad ante el aumento de la represión, pero que este paso no implicaba una renuncia a la actividad política legal. Se trataba, por el contrario, de posibilitar la acción política garantizándole un mayor marco de seguridad. En este sentido, me aseguró que Montoneros estaba siguiendo una línea de acción que privilegiaba de modo absoluto la actividad política y que, para no perturbar su desarrollo, se había resuelto limitar el uso de la violencia a unas pocas operaciones menores de apriete, que en ningún caso excederían el nivel de la bomba Molotov, es decir, del disturbio callejero más o menos pesado. Con el concepto de apriete explicó y justificó finalmente el incendio de los bares y de las lanchas en el Tigre, afirmando que con operaciones de ese tipo solo se pretendía advertir al gobierno y a los militares sobre lo que podría ocurrir si se cerraban las vías legales para la actuación del partido auténtico. Curiosa forma de reclamar por vías legales. Pocos días después de esta conversación, los montoneros entraron en operaciones contra las Fuerzas Armadas por primera vez desde el ascenso de Cámpora a la presidencia, en una rápida escalada de violencia que incluyó el intento de sabotear un buque de guerra, la voladura de un avión militar cargado de gendarmes y finalmente el asalto a la guarnición de Formosa. Son 2 ejemplos de una discursividad montonera en la que no hay cabida imaginable para los actos montoneros que le siguen, y cierro la cita de Giussiani, acerca de una discursividad y una praxis que van en colisión con esa discursividad. Una pequeña digresión hago yo. Cuando el citado autor, cuando Giussiani menciona la voladura de un avión militar cargado de gendarmes, ese episodio se relaciona íntimamente con los hechos de este proceso. Se trata del conocido caso como Operación Gardel, que fue el nombre dado por montoneros al derribo de un avión de transporte de la primera brigada aérea, mientras este despegaba del aeropuerto de Tucumán el 28 de agosto de 75 y que transportaba 114 gendarmes desde Tucumán hacia San Juan. En el marco de ese operativo Independencia, hecho al que se hizo referencia en este juicio por algún testigo refiriendo cierta incomodidad por la circunstancia de que se pusiera a cargo de la custodia de los pabellones en los que se alojaban los presos políticos del penal de Chimbas a la gendarmería, a propósito del reciente atentado. Entonces, resulta que la presentación que hace del contexto histórico el señor fiscal, cuando dice que no puede soslayarse que la época en que acontecieron los hechos investigados fue absolutamente compleja, lo que comparto, incluso desde los propios albores de la década del 70, donde desde el Estado se recurrió sistemáticamente a la violencia para dirimir cualquier tipo de disenso político. Y acá no comparto para nada esa afirmación. Y en rigor, lo que se promovió desde las más altas esferas del poder fue institucionalizar la persecución política y legitimar operaciones clandestinas, siempre en perjuicio de un claro grupo de personas que básicamente se reducía a militantes políticos, estudiantes y personas vinculadas a la actividad sindical. Esto es lo que nos dice el Ministerio Público Fiscal. No, y digo yo, no puede refutarse, sino cuanto menos como incompleta o engañosa. Como dije, ello de ningún modo equivale a equiparar el régimen de violaciones masivas de derechos humanos iniciado el 24 de marzo del 76 con las circunstancias de contexto que vengo describiendo,
pero la posibilidad de valorar jurídicamente los hechos aquí juzgados exige su descripción de manera acabada o completa. Asimismo, entraña un problema de ética republicana, en tanto ello implica una renuncia a conocer la verdad sobre este periodo histórico, o como dijo Eric Hobsbawm en la cita de Raffin, ningún ejercicio de memoria puede dejar de considerar el papel de los grupos radicalizados en el escenario de violencia indiscriminada y causa institucional que proporcionó la mejor excusa a la destrucción de la dictadura. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? El Ministerio Público Fiscal nos plantea el siguiente esquema analítico. Aún antes del 24 de marzo del 76 existió en San Juan un plan sistemático que tuvo como finalidad la persecución de distintos grupos de militantes. La palabra militante siempre me generó una incertidumbre terminológica o semántica. Creo que a todos nos queda claro de una manera genérica lo que define, pero por lo menos para mí siempre me embargó la incertidumbre de su contenido específico. Así busqué en el diccionario de la Real Academia Española su definición. Allí se establece que militante proviene del participio activo de militar y que como adjetivo se refiere al que milita. Respecto del participio activo militar, existen en la mencionada fuente 4 acepciones o significados distintos. La primera, servir en la guerra. La segunda, profesar la milicia. La tercera, figurar en un partido o en una colectividad. Y finalmente, la cuarta, haber o concurrir en una cosa o en alguna razón o circunstancia particular que favorece o apoya cierta pretensión o determinado proyecto. Se me ocurre como ejemplo de esta última sección que la verificación de la mortalidad infantil de los niños que no acceden al plan de vacunación obligatorio milita a favor de extremar las medidas para universalizar el cumplimiento del mentado plan de vacunación. Creo que el Ministerio Público Fiscal pretende a través de su descripción de contexto practicar una alquimia o transmutación entre la segunda y la tercera acepción de los significados citados, confundiéndolos de manera promiscua. Así, vale recordar que aquella organización había dictado para sí un manual de procedimientos llamado Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, que el propio Eloy Camus, en la audiencia que tuvo lugar en este debate el día lunes 26 de febrero de 2018, frente a la pregunta acerca de si existía el mencionado Manual de Procedimientos para las Milicias Montoneras, respondió literalmente, porque es una transcripción literal de su declaración: sí, por supuesto, lo he leído yo. Minuto 22:50 a minuto 23:03 del registro de audio-video de esa declaración. La referencia a milicias da cuenta más bien de la segunda sección, que es profesar la milicia. Y la definición que se obtiene a partir de la misma fuente de milicia es la de arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella. 2. Servicio o profesión militar. 3. Tropa o agente de guerra. Y coro de los ángeles o la milicia angélica, que no sé qué significa. Descartando esta última acepción, las tres restantes ubican a aquellos militantes que el Ministerio refiere a través de un procedimiento de alquimia en un contexto, en realidad en otro distinto. Y no es que todos hayan participado del mismo tipo de definición, solo que se los confunde de manera promiscua. Para finalizar esta primera parte del análisis de contexto, voy a reproducir pequeños fragmentos del documental Deudas y Deudos, incorporado a este proceso como prueba de cargo que sintetiza todo esto que aquí se vino describiendo. Permiso, pido permiso al tribunal para hacer la reproducción. Seguimos un minuto. El colaborador no lo puede ayudar en todo esto. Ahí está. Gracias.
Tienen la parte, no sé si lo quieren ver. Son muy breves, Está bien, pero yo para que ustedes, la parte puedan controlar también pongo el principio simplemente para que se vea que se trata del documental incorporado como plan. ¿No tiene audio? esa sola. ¿Vos qué vas? Paso directamente a los fragmentos que me interesa reproducir. El documental lo aportó el Ministerio Público Fiscal y es de autoría del señor Eloy Campos. Creo que es dirigido por él. Esta decisión de continuar la lucha armada. Mi padre recibió un fuerte impacto de la Revolución Cubana y comenzó a... Perdón, este es justamente el testimonio que me interesaba ahora. El documental es María Cristina Cámpora, es psiquiatra y es hija de... Esta es militante. Dice. Sí, de Juan Carlos Cámpora, que es una persona que está desaparecida. Considerar la vía de la lucha armada como un camino hacia la liberación. Nosotros, un sector importante del pueblo, ¿Se oyó? ¿O lo reitero? Era ese fragmentito y 2 o 3 más. ¿Ese se oyó? Sí. Acá hay un señor. Sí, es el doctor Cloja, el hermano. Ah, sí, sí. Voy al segundo fragmento. para la clandestinidad. Empieza después de este testimonio. Se fue a Mendoza, en Mendoza mi madre cae presa. La influencia de mi padre en mi ideología es innegable. Y si bien yo, desde muy temprana edad, milité en partidos de izquierda, al final terminé adhiriendo a la misma organización político-militar que él adhirió, que era Montoneros. Sí. Paso al último fragmento. Empieza después de... Tuvimos maltrato psicológico en esta casa, no llegamos a pasar muchas miserias, muchos hambres. Yo estuve detenida, aunque breve tiempo, y si bien después de haber renunciado ya a Montoneros, por haber logrado captar todos o casi todos los errores políticos, estratégicos e ideológicos que se estaban cometiendo. Yo perdí a mi padre. Bueno, con ese apartado cierto. Yo no sé si tiene razón o no en la conceptualización que ella hace de la propia organización a la que pertenecía, pero esa era la valoración que ella misma hacía de su organización. Yo no estoy en condiciones de decir que realmente esa organización detentara esas características que se le atribuyen, pero sí lo que estoy en condiciones de verificar a partir de este documental es que esa era la concepción que tenía, por lo menos en este caso, esta persona respecto de su intervención en esa organización.
Bueno, obviamente que esto no implica negar la existencia de las prácticas ilegales llevadas a cabo por motivo de la persecución de las organizaciones armadas. Eso lo quiero dejar bien en claro. Es por ello que no se puede construir la responsabilidad de los acusados sobre la base de aquella normativa que justamente preveía procedimientos legales para esa época. Me apago para que me distraiga. Es por eso que no puede considerar. Es erróneo confundir estos dos niveles de la llamada lucha contra la subversión y también lo es considerar, como lo hizo la Fiscalía, que toda actividad destinada a reprimir el terrorismo constituyó un delito aberrante y de lesa humanidad. No perseguir aquella delincuencia habría significado un delito del mismo modo que la utilización de vías delictivas para llevarla adelante. No debemos olvidar que el gobierno constitucional había advertido la gravedad institucional imperante en virtud de, en términos de la causa 13 de la Cámara Federal, criminales ataques que la sociedad y el Estado argentino sufrieron por parte de estas organizaciones, y que esa agresión, además de haber debilitado la plena virtud de los medios legales para la preservación del orden y los derechos individuales, produjo una angustiosa sensación de inseguridad sin la cual estos hechos no hubieran podido ocurrir. Las directivas y normativas que citaron los acusadores solo reflejan actividades que no pueden considerarse ilegales. En tal sentido, la Ley 2840 constituyó un medio legal emanado de un gobierno democrático que constituía una herramienta de política criminal para la lucha legal contra la llamada subversión. Además, existían otras reglamentaciones que contemplaban facultades para detener personas que podían ser interrogadas de modo lícito conforme a esas directivas, y el detenido debía ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de la Justicia, del Consejo de Guerra o bien en libertad. Siguiendo la enumeración que en este sentido efectuó la Cámara Federal al dictar la sentencia de la causa 13 y agregando en ella otras normas emanadas todas de gobiernos constitucionales, tanto previo al 24 de marzo del 76 como así también con posterioridad al 10 de diciembre de 1983, corresponde analizar el marco normativo pertinente. El gobierno constitucional dictó los siguientes decretos que proporcionan una fuente legítima de información respecto del contexto histórico. Decreto 1454 del 73, mediante el cual se declaró ilegal la actividad del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, prohibiéndose en consecuencia que, bajo ese nombre o cualquier otro que lo sustituya, se realice por cualquier medio proselitismo adoctrinamiento. El decreto disponía que por intermedio del Ministerio del Interior se instruiría a la Policía Federal para la aplicación de las medidas tendientes a impedir las actividades enunciadas en el artículo 1. En su considerando se afirmaba que no obstante la reiterada convocatoria a la pacificación y a la unidad nacional que realiza el gobierno desde su asunción del mando, materializada en una amplia y generosa ley de amnistía, así como en los indultos dispuestos, existen grupos de personas que han resuelto enfrentarse al proceso institucional en curso y a la convivencia pacífica entre los argentinos. Esto es de Perón del 72. A renglón seguido sostenía: tal es el caso del llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, el que ha desatado contra el gobierno y sus autoridades y diversas instituciones una campaña de amenazas, difamación y actos concretos de violencia, en abierto desprecio de los valores más sagrados cuales son las vidas humanas y los derechos de las personas, a los que no vacilan en sacrificar, haciendo así el fuego a las más violentas corrientes reaccionarias, afirmando que nada justificaba la ilícita asociación para la violencia o la propaganda que incita a ella y que tienden a destruir las bases de la democracia que procuramos recuperar en plenitud. Y que quien elige la violencia se margina voluntariamente y el poder público, al comprobar esta realidad insoslayable, no puede renunciar a su misión de custodio del orden y seguridad comunes. Ley 2840 es sancionada el 9 de septiembre del 74 y estaba destinada a perseguir y reprimir penalmente la actividad de los grupos políticos militares, por lo menos allí se decía en la misma ley.
La ley constaba de 14 artículos, en los primeros 5 se tipificaban los delitos, penándose entre ellos al que para lograr la finalidad, bueno, no voy a hacer no tiene sentido. También penaba a los redactores o editores de publicación de cualquier tipo. Sí, me interesa alguna cita de exposición de motivos de la ley 2840 para dar cuenta del contexto al que me estoy viendo. Ante la proliferación de grupos u organizaciones que contribuyen con su actuación a alterar el orden y la tranquilidad de la República, se ha llegado a la conclusión de que debe ser encarada una lucha frontal contra ellas. Los grupos cuya actividad se trata de incriminar logran adherentes mediante una sutil campaña de proselitismo y adoctrinamiento y que hasta el presente han actuado impunemente utilizando todos los medios posibles de comunicación. Luego de esta primera etapa de captación en apariencia inofensiva y que se realiza en la diversidad de ámbitos, especialmente en los formativos de la educación y conciencia ciudadana, aparece invariable la del activismo criminal que tantas vidas y bienes ha costado hasta el presente al país. Trabajadores al servicio de una causa nacional, distinguidos militares, magistrados judiciales, pacíficos ciudadanos, humildes servidores públicos, funcionarios y recientemente un miembro del Congreso de la Nación se encuentran entre los que han sido inmolados por la actividad perversa cuyos orígenes y difusión se pretende eliminar. La actividad de aquellos grupos, si bien velada, ha alcanzado niveles tales de difusión que sería inútil y peligroso ignorar. Paso ahora a las siguientes normas. Decreto 1302 del 27 de abril del 74. Mediante su artículo primero se aprobaron las directivas para conflictos graves, individualizados en sus anexos 1 y 2. En el anexo 1 se enuncia cuál era el conflicto grave que se pretendía enfrentar. El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema democrático pluripartidista. Objetivos para superar el conflicto: eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que la provocan y consolidar espiritual y materialmente el régimen democrático como ámbito de organización integral del hombre. También se estableció en dicha norma cómo sería la forma de alcanzar el mentado objetivo, a saber, y esto me parece muy importante, elaborar un plan plurisectorial que provea acciones sobre la violencia, sobre sus causas y que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático. ¿Quiénes iban a participar de este plan? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura y Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Defensa, bueno, la CIA y la Secretaría de Prensa y Difusión. Esta plurisectorialidad de la manera de enfrentar a través de medidas económicas, sociales, culturales y educativas dan cuenta de que no se trataba en este periodo histórico, antes del 24, de un plan de persecución masiva y de violación de derechos humanos, sino que se intentó contener esa situación por otros medios. Decreto 1368 de fecha 6 de noviembre del 74. Se dispone el estado de sitio, consignándose que, vistas las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno Nacional para que los elementos de la subversión depongan su actitud y se integren a la reconstrucción nacional, y que las reiteradas expresiones de repudio y recomendaciones que en igual sentido hicieron las instituciones y sectores del país, políticos, religiosos, económicos y sociales, lejos de hallar eco, se agravan con las amenazas dirigidas también ahora contra niños en edad escolar, y considerando que es deber esencial del Estado Nacional Argentino preservar la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los hogares, que ejerciendo la plenitud de su poder, el Estado Nacional Argentino debe, con toda energía, erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista, criminal, contra la nación toda. Declárase en estado de sitio todo el territorio de la nación, en el decreto 1368 del 74. El decreto 261 del 75, mediante el cual se encomendó al Comando General del Ejército ejecutar operaciones militares necesarias para neutralizar, y este es el famoso decreto de aniquilamiento, iba a aniquilar el arsenal de los elementos subversivos de la provincia de Tucumán. 993 del 75, mediante el cual se ponen en vigor las directivas que surgían del plan cuya elaboración fuera encomendada por el citado decreto 1302 del 74. Decreto 2452 del 75, por el que se declaraba ilegal la actividad desarrollada por la agrupación Montoneros. Así se consignó, más o menos como cuando se prohibió leer, que vista la intensificación, gravedad y características de los hechos de violencia de los grupos subversivos, y considerando
entre otras razones que el país padecía el flagelo de una actividad terrorista y subversiva, que la internacionalización del fenómeno dificultaba la total represión del terrorismo y el proceso de pacificación argentino, lo que exigía extremar las medidas tendientes a este objetivo. Que aquella actitud subversiva constitucionalmente configura el delito de sedición y que no se trataba de persecuciones o discriminaciones ideológicas, toda vez que nada justifica la asociación ilícita creada para la violencia y los hechos que la produzcan la fomenten. Y en tal situación se encontraba el grupo subversivo autodenominado Montonero. Se decretaba la prohibición de ese grupo. Decreto 2717 del 75. Prorroga el estado de sitio dictado por el decreto 1368 del 74, y lo curioso es que fue firmado por el presidente provisorio del Senado, doctor Ítalo Argentino Luder, quien a la postre sería el candidato presidencial del Partido Peronista en el inicio de la transición democrática de 1983. Y los motivos por los cuales se prorroga el estado de sitio es en razón de que consideró que subsistían los motivos mencionados en los fundamentos del decreto 1368 del 74. Lleva además las firmas de Cafiero y de Rucauf, entre varios otros ministros. Decreto 2770 del 75, por el que se creó el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el Presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Decreto 2771 del 75, que disponía que el Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribirá con los gobiernos de las provincias convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que sean requeridos por el citado Consejo para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión. Decreto 2772, que disponía que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país, es decir, la extensión del 261 de Tucumán a todo el país. El Consejo de Defensa emitió la directiva número 1 del 75, mediante la cual reglamentó los decretos 2770, 2771 y 2772, ordenando el empleo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Policiales, como así también el de los demás organismos puestos a su disposición para llevar a cabo la denominada lucha antisubversiva. El Ejército además dictó la directiva de Comandante General número 404 del 75, contribuyente a la directiva 1 del 75 del Consejo de Defensa, el 28 de octubre del 75, la cual tenía por objeto poner en ejecución inmediata las acciones previstas en la directiva 1 del 75 del Consejo de Defensa. Allí se fijaron las zonas prioritarias de lucha y se mantuvo la organización territorial conformada por 4 zonas de defensa, subzonas, áreas y subáreas preexistentes al acuerdo del plan de capacidades del año 72. No he hecho referencia a las leyes anteriores de Onganía y el anuncio porque opté, y lo dije al principio, que iba a suscribir la definición de contexto histórico a partir de normativa emanada de gobiernos constitucionales. En esta directiva se estableció que los detenidos deban ser puestos a disposición de la autoridad judicial o del Poder Ejecutivo, y todo lo relacionado con las reglas de procedimientos para detenciones y allanamientos. Se difirió al dictado una reglamentación identificada como procedimiento operativo normal, que finalmente fue sancionado el 16 de diciembre siguiente.